Maggie es profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad del País Vasco y en la Facultad de Derecho de esta misma universidad ha sido corresponsable del seminario Feminismo y Derecho desde 1993 a 2003, codirectora del Máster en Igualdad de Mujeres y Hombres desde 2000 al 2014 y de 2016 a 2024 codirectora de la Clínica Jurídica por la Justicia Social. Maggie tiene una trayectoria amplísima, muy larga, y entre sus publicaciones relacionadas con la revisión crítica de las enseñanzas jurídicas y el derecho antidiscriminatorio destacan el derecho antidiscriminatorio y sus límites, la transformación de las enseñanzas jurídicas y criminológicas desde las clínicas por la justicia social, feminismo y derecho, y la investigación jurídica desde una perspectiva contrahegemónica. Bueno, Maggie, eskerrik asko, gonbidapena onartzeagatik eta zure hitza da. Mila esker, Gema. Bueno, antes de comenzar mi intervención, obviamente tengo que agradecer al equipo de GOA, a Gema que me acompaña, Maya, Joana, Andrea y al resto de la gente por la invitación y por la organización de esta jornada. Ojalá efectivamente se hicieran más jornadas de este tipo, que en realidad son jornadas que contribuyen no solamente a una investigación crítica, sino a una docencia crítica y a una universidad crítica. Bien, yo he traído unas diapositivas, que eso es un desastre para esta. Eso es, bien. Entonces, la pregunta, como ha comentado Gema, ¿es posible hacer investigación crítica desde las universidades? ¿No? Este es el título, y que yo necesariamente tengo que responder con un sí rotundo, de una manera directa, breve y concisa. Claro que sí. Si dijera que no, estaría negando mi trayectoria en la universidad de más de 40 años. Estaría negando toda esa trayectoria de más de 40 años, y me atrevería a decir que estaríamos negando la trayectoria de mucha de la gente que me acompaña hoy también en esta sala, ¿no? Para quienes hacer investigación crítica, lo mismo que docencia crítica, es una especie de imperativo óntico, es decir, es un deber que es consustancial a nuestra vida académica y a nuestra vida universitaria y a nuestra profesión universitaria. Entonces, de este modo, como comentaba ahora Gema, propongo que la investigación, es decir, ¿es posible hacer una investigación crítica? Es una pregunta retórica, no se puede contestar sí o no. Y he dicho que sí, que es retórica, porque en realidad, como todas las preguntas retóricas, lo que se trata con ella es de enfatizar esa afirmación, es decir, enfatizar claro que es posible hacer una investigación crítica y cómo vigorizar de alguna manera esa investigación crítica. Entonces, de cómo hacer investigación, de la pregunta de si es posible hacer investigación crítica, derivaría en realidad la cuestión que nos plantearemos aquí es cómo se hace esa investigación crítica hoy en la universidad, y ver en qué medida se puede mejorar esa investigación crítica. Más de lo mismo, porque yo lamentablemente no he podido venir a la charla esta mañana, pero lo que he podido escuchar hoy a la tarde es más de lo mismo. Es que cómo se hace en las universidades investigación crítica y cómo se puede mejorar, cómo se puede ampliar, cómo se puede avanzar en esta investigación crítica. Entonces, yo voy a centrar mi intervención en tres ideas básicas, que son estas tres que Gema ya ha pasado. En relación a la primera, expondré una reflexión particular que está basada en mi propia experiencia, ¿no?, en la universidad, de mi propia experiencia, que, como ya veis, he dicho hace un momento, es muy larga, tiene más de 40 años, y he podido apreciar sobre todo el cambio que se ha producido a través del llamado Plan Bolonia, que quienes sois muy jóvenes, pues nos sonará algo muy lejano, pero quienes ya tenemos una cierta edad es algo que hemos asistido a lo que ha supuesto ese Plan Bolonia, ¿no?, y que en mi
en mi análisis o en mi reflexión ha supuesto cierta usurpación de lo que era el pensamiento crítico en la universidad. Se ha usurpado por lo que parece que es el pensamiento crítico a partir del Plan Bolonia. La segunda idea es, pues bueno, pues me detendré en un ejemplo concreto de cómo se hace, cómo creo yo que se hace investigación crítica hoy en día en la universidad, a través de un ejemplo que es el de la Clínica Jurídica por la Justicia Social, de la Facultad de Derecho de la EHU. Y en un tercer momento, en la tercera idea, bueno, pues intentaré lanzar una propuesta atrevida, que es producto de mi imaginación calenturienta, pero que bueno, es una idea orientativa, tampoco es que se tenga que llevar a la práctica, pero bueno, es algo que se me ha ocurrido, casi es como una provocación para llevar a la práctica, basada en esa experiencia de la Clínica Jurídica por la Justicia Social. Bien, entonces, yendo al primero de los puntos, ¿no? Sobre el pensamiento crítico. Bien, se supone que para hacer investigación crítica tenemos que tener pensamiento crítico. Tenemos que pensar críticamente. Entonces, bueno, pues eso, como comentaba hace un momento, ¿qué es eso del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, por eso pongo yo la ambigüedad de pensamiento crítico en esta diapositiva, porque efectivamente, por lo menos, se puede entender el significado de la expresión pensamiento crítico de dos maneras. Cuando yo era... bueno, digámoslo así, con anterior al Plan Bolonia, ya que he escogido este evento o este momento como línea divisoria, pues yo, que he estudiado también en la UPV, ¿no?, en la Facultad de Derecho, para mí el pensamiento crítico, cuando hablábamos de pensamiento crítico en la universidad, pensábamos, ¿no?, en la Escuela de Frankfurt, en la Escuela de Budapest, pensábamos en el feminismo, en la teoría crítica de la raza, en el colonialismo, en la teoría de los géneros, y luego en la interseccionalidad, en Foucault, en el estructuralismo, postestructuralismo. Esto era, ¿no?, en la universidad, el pensamiento crítico. Pensar críticamente era, de alguna manera, participar de toda esta producción, ¿no? Era crítica con un modelo, obviamente, liberal, de conocimiento, de tal, ¿no? Eso era el pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que yo entendía como alumna también, y cuando empecé mi carrera como profesora, que era el pensamiento crítico, ¿no? Y cuando hablábamos de una docencia crítica, intentábamos proyectar también todos estos saberes en la docencia. Bien, el caso es que, bueno, esto pasa, por favor, lo que acabo de decir, ¿no?, como he hablado de feminismo y tal, bueno, de manera resumida, a mí me parece que Grimson y Cayano, que son autores argentinos, ¿no?, dicen, bueno, pues ellos se plantean, ¿de qué es crítico el pensamiento crítico, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pensamiento crítico? Y bueno, pues yo he cogido esta frase de ellos porque me parece que es reasuntiva, ¿no? Son 3 puntos o 3 aspectos que resultan fundamentales para el pensamiento crítico, ¿no? Criticar la apropiación injusta de plusvalías, los pensamientos naturalizados de los dispositivos hegemónicos, y luego la crítica a esas construcciones metodológicas con pretensión de neutralidad, ¿no? Me parece que estas 3 ideas resumen lo que acabo de decir. Todo eso del pensamiento crítico, en todas esas corrientes críticas, de alguna manera se recogen estas 3 ideas que resultan fundamentales. Bueno, luego resulta que viene el Plan Bolonia, sobre el que se estructuran todas las enseñanzas académicas en la universidad hoy. Y yo recuerdo cuando se intenta implantar el Plan Bolonia, cómo nos reunieron, pues por disciplinas, por áreas, y entonces era el tema de las competencias. Vinieron pedagogos, etcétera, a la universidad para explicarnos todo el esquema, ¿no?, de las enseñanzas. Tenía que ser a través de competencias, ¿no? Y una idea central de este Plan Bolonia era el de se introducía también dentro de todas las competencias, había competencias en desarrollo del pensamiento crítico. Y yo me acuerdo en aquellas aulas y en aquellas reuniones que tenemos, bueno, pero bien, ¿y qué es
¿no?, que se entiende, ¿no?, cuando nos dicen, ¿no?, competencias, que tenemos que introducir competencias en pensamiento crítico, ¿no? Yo tenía la idea del pensamiento crítico, de lo que entendíamos en la universidad que era el pensamiento crítico. Y no me sabían decir, no, pues es obvio. Pero ¿cómo que es obvio? ¿No? O sea, es que a mí no me resulta obvio, ¿no? Pues a ver, si tenemos que introducir competencias en pensamiento crítico, que se nos diga qué es. Y bueno, era un poco como, ya está aquí, está intentando, ¿no?, reventar esta idea, lo que supone el plan Bolonia, con todas, ¿no?, que nos querían vender todas las excelencias de lo que iba a suponer esto en la universidad, que luego, bueno, yo aquí proyecto mi opinión, ha sido un bluff auténtico, pero bueno, entonces, claro, cuando luego salieron publicaciones en torno a lo que desde el plan Bolonia se consideraba pensamiento crítico, dije, claro, ¿no?, el pensamiento crítico, pues si puedes volver por favor a la anterior diapositiva. El pensamiento crítico era lo que yo, que me dedicaba a la filosofía del derecho, y por lo tanto es importante la filosofía, se entendía por el pensamiento analítico. Es decir, pues intentar detectar cuáles son el sesgo de confirmación, el sesgo de pertenencia, el sesgo de disponibilidad, el efecto arrastre, el falso consenso, definir lo que es un prejuicio y tal. Es decir, todos esos aspectos que se enseñaban en la filosofía, ¿no? De alguna manera efectivamente era pensar, ¿no?, filosóficamente era cuestionar y sobre todo argumentar, ¿no?, de una manera válida, sin sesgos y sin prejuicios, ¿no? Pero es claro, pensamiento crítico, pero claro, no es pensamiento crítico en el otro sentido. Se complementa esta idea del pensamiento crítico como una manera de argumentar de manera rigurosa, sin sesgos, no, pero esto no es el pensamiento crítico que para quienes estábamos entonces en la universidad entendíamos que era el pensamiento crítico, como he dicho antes, ¿no?, la teoría crítica, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que se ha producido una cierta usurpación, ¿no?, del significado que estaba vigente entonces en la universidad por este nuevo significado de lo que es el pensamiento crítico, ¿no?, que es el de las competencias, el que está inserto en las enseñanzas curriculares. Cuando se habla de pensamiento crítico, se habla de este pensamiento analítico. Y además, una idea muy importante es que, claro, a este pensamiento crítico se puede llegar a través del esfuerzo individual. Es decir, yo, ¿no?, en mi investigación, en mi docencia, voy a corregir mis, ¿no?, sesgos. Entonces voy a intentar, efectivamente, que no tenga este sesgo de pertenencia, pensar que no, que lo que bueno, todos estos sesgos que son conocidos, ¿no?, prejuicios que pueda tener y tal, pero es algo, ¿no?, de mi esfuerzo personal, en el que no se cuestionan para nada ni las estructuras ni las relaciones de poder, ¿eh? Es algo que se puede hacer individualmente. El pensamiento crítico se puede hacer, ¿no?, individualmente y proyectarlo en una argumentación rigurosa, ¿eh? Por lo tanto, digo, esta es una primera idea que me parecía que era interesante ponerla de relieve a la hora de plantear lo que es una investigación crítica basada en el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es efectivamente un pensamiento analítico en el que tengamos los instrumentos necesarios para argumentar de manera rigurosa, sin sesgos, etcétera, pero sin olvidar que el otro pensamiento crítico, que es el que pone en cuestión las estructuras y relaciones de poder en nuestra sociedad. Por lo tanto, estas dos cuestiones. Bien. Esto en cuanto al primer punto. En cuanto a la segunda idea es, como os comentaba, ¿no?, cómo se hace investigación crítica hoy en día en la universidad. Yo creo que la respuesta a esta cuestión es necesariamente múltiple, porque hay muchas maneras de hacer investigación crítica hoy en la universidad, tantas como investigaciones críticas se hacen. Que sería interesante hacer un recuento, establecer una red y saber, ¿no?, y conocernos y reconocernos en esa investigación crítica, ¿no?, que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, hay muchas. Yo quiero pensar que es mucha la investigación crítica que se hace hoy en día en la universidad, pero yo me voy a referir a
un tipo de investigación crítica colectiva, que es el que, como he dicho, se efectúa en la clínica jurídica por la justicia social. No solamente porque es una experiencia que tengo yo en mi haber, sino porque creo que también se puede sacar alguna otra idea. Es la tercera idea que yo voy a plantear, de alguna manera es producto de esta otra experiencia, ¿no? de la investigación crítica, de cómo se hace investigación crítica en la clínica jurídica. Bien, para quienes no sepáis lo que es una clínica jurídica y menos lo que es la clínica jurídica por la justicia social de la EHU, os diré que la clínica jurídica por la justicia social de la EHU es un tipo de clínica jurídica. Las clínicas jurídicas son estructuras que surgen pues, a comienzos del siglo pasado, bueno, a mediados, no me voy a ir demasiado lejos, ¿no? Que es un producto estadounidense, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es un producto estadounidense y que está, yo creo que está hoy en día en todas las universidades estadounidenses. Están presentes las clínicas jurídicas. Es un producto que luego se exporta mucho a Latinoamérica, y en Latinoamérica, en las universidades de Latinoamérica, y los compañeros sabrán también, hay muchísimas clínicas jurídicas en las universidades, pero hay distintos modelos de clínicas jurídicas. El modelo originario, el modelo estadounidense y el modelo que Estados Unidos intentó exportar a Latinoamérica, era el modelo de una clínica jurídica, es, por así decir, una estructura que va a facilitar el acceso a la justicia, ¿no? A grupos denominados vulnerables, a colectivos desaventajados, con esta terminología. Entonces, bueno, como no hay justicia gratuita, pues bueno, pues vamos a establecer estas, ¿no? Esto que llamamos clínicas jurídicas, para que a través del aprendizaje-servicio, estudiantes de las facultades de Derecho, ¿no? Se impliquen en facilitar el acceso a la justicia a estos grupos desaventajados, vulnerables, etc. Entonces, claro, es un modelo de clínica jurídica, por así decir, un modelo de asistencial, es, vamos, caritativo, ¿no? O sea, vamos a proporcionar pues un servicio gratuito a colectivos que lo demás, pues el sistema no les permite litigar, no les permite defender sus derechos, etc. Entonces, pero hay otro modelo de clínicas jurídicas en el que la clínica jurídica por la justicia social se inscribe, que es digamos, el que no es, la clínica jurídica no presta una asistencia, o no solamente una asistencia jurídica gratuita, sino que el objetivo es un objetivo de emancipación colectiva, ¿no? Digamos, emancipación colectiva en el sentido de que en la clínica jurídica va a ser una estructura en la que se va a dar lo que intentamos que sea al menos una práctica emancipatoria, colectiva. ¿Por qué? Porque de la clínica jurídica y de este servicio, de este aprendizaje-servicio, va a formar parte el profesorado, ¿no? De la facultad, el alumnado, el estudiantado, por supuesto, los agentes sociales, que, digamos, el tejido asociativo, el activismo social que trabaja contra la discriminación, ¿no? Que lleva y que se preocupa por la violencia y por la discriminación en nuestra sociedad, van a participar. ¿Quién más? Bueno, dentro, he dicho el profesorado, pero dentro del profesorado el personal docente investigador, pues actualmente hay 5 personas que hacen su tesis doctoral, ¿no? Y que participan de la clínica jurídica, y lo menciono porque aquí veo que hay 2, están Malena y están Amadeo Espiga y Malena Maceira, que participan de la clínica jurídica, que están haciendo su tesis doctoral y que participan también de la misma, ¿no? Y luego, sobre todo, estas organizaciones y este tejido asociativo son, de alguna manera, van a hacer de mediadores, no de mediadores, sino de canales de comunicación con las personas y con los grupos que sufren la violencia y la discriminación sistémica.
Entonces, todos estos grupos, todos estos colectivos, todos estos elementos van a trabajar de manera conjunta. Es por eso que es una práctica colectiva, no es una práctica individual, no es una investigación crítica individual que llevemos el profesorado, como comentaban ahí también los compañeros, ¿no? Para los sexenios, para lo tal, ¿no? Cada uno en su despacho y con sus libros y tal, no. Es una experiencia colectiva en ese sentido de investigación colectiva, de práctica colectiva. Entonces, bueno, tiene una dinámica particular, la clínica, hay una selección del estudiantado que se hace en función del interés que ha mostrado este estudiantado en la estructura, en el proyecto de la clínica jurídica, se convoca al tejido asociativo que presentan los casos en el local de la clínica jurídica. Este año, si no me equivoco, han sido 18 entidades, ¿no? Es decir, el tejido asociativo, todas las, digamos, yo creo que son la mayoría de las asociaciones que trabajan contra la discriminación actualmente en la sociedad, contra todo tipo de discriminación, sea derechos LGTBI, sea discriminación por género de las mujeres, bueno, los casos son variadísimos, entonces, bueno, cuestiones de asilo, bueno, entonces han entrado 18 asociaciones en la universidad, en la facultad, porque uno de los objetivos que pensamos también de una investigación crítica, de una docencia crítica, es luchar o por lo menos combatir la bunkerización que existe, ¿no? en la universidad hacia el tejido asociativo, hacia las problemáticas de discriminación y violencia que existen en la sociedad, porque también en Bolonia, ¿no? Siempre se dice, ¿no? que la universidad tiene que hacer docencia e investigación en función de las necesidades de la sociedad, ¿no? De las necesidades sociales, de las necesidades de la sociedad, y al final resulta que esas necesidades sociales y de la sociedad son las necesidades del mercado, ¿no? Entonces, ¿no? Resulta que luego las necesidades de todos estos colectivos, que son los quienes dotan de significado a lo que significa la discriminación, es decir, a toda la exclusión que produce, ¿no? que se produce en la sociedad por todos los sistemas de poder, pues a ellos no. Entonces, bueno, pues con esta idea se da acceso bueno, o sea, se abren las puertas, por así decir, de la universidad a todos estos colectivos. No sé cómo voy de tiempo, porque yo soy especialista en luego, no, pues no me ha dado tiempo, pues me quedaba en la mitad. Bueno, voy bien. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué metodología se utiliza? Se utiliza una metodología divergente, obviamente, a la metodología clásica o hegemónica. Yo me refiero a las facultades de Derecho, pero yo creo que esto puede ser extensible a otras facultades que no son de Derecho, ¿no? Sino, bueno, yo creo que la revisión metodológica es fundamental para hacer investigación crítica, ¿no? Entonces, bueno, esa revisión metodológica, ¿en qué consiste en el caso de la Clínica Jurídica por la Justicia Social? Bueno, pues os voy a decir claramente cómo se hace investigación en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho la investigación, sea por el profesorado, sea por el alumnado, por el estudiantado, en sus TFGs o TFMs, tienen un esquema clásico. Se selecciona un tema, pero un tema que puede ser, que puedes decir, qué interesante, con qué perfil crítico, yo qué sé, puede ser la discriminación por orientación sexual, me da igual, cualquier otra, ¿no? Dices, pues mira, qué tema, ¿no? Qué tema crítico, ¿no? Qué tema, ¿no? Pues de pensamiento crítico, porque de alguna manera se está investigando sobre discriminación, sobre orientación sexual. Entonces, ¿cómo se investiga sobre orientación sexual? A través de textos, única y exclusivamente utilizando textos. Se determina orientación. A ver, ¿qué dicen los tratados internacionales sobre los derechos, ¿no? Y el derecho a la no discriminación? Tratados internacionales, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la legislación? ¿Qué dice la jurisprudencia a todos los niveles? También internacional, europea, constitucional, todos. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice la doctrina jurídica sobre la interpretación? Y tal, y así se va componiendo un trabajo clásico, se llega a las conclusiones, se sistematiza un poquito lo que dicen esto y tal, y ese es el producto, ¿no? Entonces se dice, pues mira, la discriminación por orientación sexual está regulada de esta manera, se podría regular de esta otra, pero en lo abstracto, ¿no? En una problemática en abstracto. Bien, ¿qué se hace en la clínica jurídica? Bueno, pues en el reducto que nos dejan hoy en día los planes de estudio, que es los trabajos fin de grado y los trabajos fin de máster,
¿Qué se hace? Bueno, lo primero, ya he dicho, se abre la facultad al tejido asociativo. El tejido asociativo presenta los casos. Pero el paso más importante es el contacto del estudiantado con esos casos, pero poniéndose en contacto con las personas, directamente con las personas que sufren la discriminación. No es partir de los textos jurídicos, no, se parte de las personas que con su relato explican su experiencia, explican su experiencia y su agencia, porque claro, las personas que presentan sus casos de discriminación no solamente son objeto de conocimiento, se presentan y dicen, nos ha pasado esto, tienen espíritu crítico, tienen conocimiento y tienen una experiencia de la injusticia, ¿no? Que construyen su relato en primera persona. Entonces el estudiantado, quien selecciona ese caso, porque el estudiante o la estudiante selecciona el caso, se pone en contacto, se parte del relato de la persona, va a ser la principal fuente de conocimiento, va a ser esa persona que sufre la violencia o que sufre la discriminación por los diferentes sistemas de poder o por su intersección. Entonces va a ser el relato ese va a ser fundamental. Para aquí se emplean metodologías críticas que, bueno, no voy a reproducir porque, bueno, ya sabéis, pues yo qué sé, Sandra Harding, ¿no? La parcialidad consciente, la rueda de la interseccionalidad, es decir, no sé, la metodología que se utiliza también por parte del alumno y que se proyecta en la entrevista y en el contacto que tiene el estudiantado con las personas, pues está obviamente todo este tipo de metodologías críticas, ¿no? Pero luego es fundamental, después de este relato, la lectura del caso a través del pensamiento crítico. Es decir, toda la producción crítica que se produce sobre esta temática, ¿no? Se tiene que poner, ¿no? El estudiante o la estudiante tiene que acceder, ¿no? a esto. Y es por eso que en la clínica jurídica se organiza lo que llamamos un seminario en pensamiento crítico. Seminario en pensamiento crítico, es decir, dependiendo un poco de las temáticas, se intenta traer a alguien, alguna ponente que trate de los distintos temas, ¿no? que ha seleccionado el alumno, y luego quien tutoriza ese trabajo, obviamente, también proyecta su conocimiento de teoría crítica sobre el mismo, ¿no? Qué elementos o qué herramientas o qué instrumentos se pueden utilizar para llevar adelante, ¿no? Para hacer la defensa de los derechos de estas personas que se han visto vulnerabilizadas, que no son colectivos vulnerables, sino vulnerabilizados. Entonces, bueno, fundamental, claro, es una teoría crítica y una teoría del derecho crítica también, ¿no? Una teoría crítica del derecho, por así decir, porque es fundamental hacer ver todos esos aspectos que, claro, la teoría crítica, como es abandonada, ¿no? a lo largo de la carrera, luego hay que recuperarla a marchas forzadas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hacer ver que el derecho es un instrumento de normalización de los sistemas de poder? Todo eso tiene que quedar, ¿no? en evidencia. O sea, en esos seminarios y dentro de ese pensamiento crítico que se proyecta a la hora de elaborar todos estos trabajos, todo eso se tiene que poner en evidencia. Hay que revisar no todas las categorías jurídicas que se han construido, en lo que respecta, por ejemplo, a mi caso, todo lo que es el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación, el concepto de violencia, es decir, todos esos conceptos jurídicos, ¿no? La manera en la que se han construido jurídicamente hay que desmontarlos también, ¿no? Para poner en evidencia esta manera en la que el derecho normaliza los sistemas de poder. O, por ejemplo, otro aspecto fundamental de esa teoría crítica del derecho, ¿no? El espejismo de la neutralidad que funciona, desde luego, en la carrera de Derecho, entre el profesorado de Derecho, el espejismo de la neutralidad, en el sentido de que se propicia, además, a lo largo de la carrera, de que él o la jurista es un o una técnica, ¿no? O sea, que su saber, ¿no? Y que lo que hacen y el producto de su saber es una mera técnica, y que lo que ponen en conocimiento de las personas es un trabajo técnico. Fuera de la ideología no se proyectan valores, no se proyectan ideas de justicia, no se proyectan ideologías, no. Esta
manera de entender, despolitizando de alguna manera la tarea del jurista o de la jurista, ¿no? Y que todo eso también hay que ponerlo de relieve. Luego, fijaros, o sea, en un trabajo clásico se parte del derecho, en un trabajo crítico, de investigación crítica, ahora llega el derecho. Después del contacto con la persona, después del relato, después del testimonio sobre la agencia que quiere, después de la inserción y la lectura de este caso en el pensamiento crítico, en los sistemas de poder, luego se va al derecho. Luego se va al derecho porque se supone que el derecho es limitador, o sea que el derecho, partimos de que normaliza los sistemas de poder, por lo tanto, no se puede partir del derecho. Al derecho hay que acudir para saber cuáles son los límites, es decir, en qué medida podemos utilizar los instrumentos jurídicos, pero también conocer los límites que tienen esos instrumentos jurídicos para cambiarlos, para decir, no, es que el derecho, aquí está el fallo. Estos derechos, los derechos que corresponden a estas personas que han sido discriminadas, no tienen solución, no se pueden encauzar con estas herramientas. Y entonces hacer propuestas, ¿no? Es otro punto relativo importante también de cómo se hace la metodología, cómo se llevan a cabo estos trabajos de investigación crítica, es hacer propuestas, muchas veces de reforma de normativas de políticas públicas o de reformas, bueno, pues se hacen propuestas, porque en los trabajos se hacen propuestas, pero sobre todo se trata de poner de relieve los límites del derecho tal y como está concebido porque se presupone que esos existan, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una última fase, digamos, de esta investigación, que es la devolución. Es decir, una vez que se ha realizado y se ha defendido el trabajo fin de grado, el trabajo fin de máster, se pone en conocimiento tanto de la asociación, ¿no?, que lo ha traído, como de la persona que ha sido el sujeto, que ha sido protagonista del caso, ¿no? Hay una devolución y digo, bueno, esto es lo que ha salido, pues por si puede servir, ¿no?, también para algo. Bien, y entonces, bueno, pasamos, para no irme, entonces pasamos, con base en esta experiencia de la clínica, que es obviamente perfectible, nos encontramos con muchísimos obstáculos de todo tipo, os podéis imaginar, para que nuestras ideas pues cobren cuerpo, ¿no? Ya no os voy a decir, hoy toca ser optimistas, no toca ser pesimistas, entonces no voy a decir todos los inconvenientes con los que nos encontramos, ¿no?, porque es ir a contracorriente y eso siempre es muy fatigoso, ¿no? Pero hoy toca ser optimista, toca decir que es posible hacer investigación crítica y entonces cómo hacerla, ¿no? Entonces, bien, entonces estaría esta última propuesta, es decir, bueno, espero que de mis palabras haya quedado claro que lo fundamental en la investigación crítica que se hace en la clínica jurídica por la justicia social es el relato, es la experiencia del sujeto discriminado y violentado. O sea, eso es fundamental, porque pensamos que esa es la fuente del conocimiento, o sea, del conocimiento jurídico también, que el conocimiento jurídico no está solamente en la legislación y en la jurisprudencia, sino que las personas tienen conocimiento también, y jurídico, conocimiento que se puede, ¿no?, utilizar jurídicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues he seleccionado esta idea de Miranda Fricker, ¿no?, porque es cierto que la practicamos, ¿no? O sea, de alguna manera lo que queremos en la clínica jurídica es combatir esa injusticia epistémica, ¿no? Es decir, cuando al sujeto que quiere además traducir conocimiento de sus experiencias, de sus intereses, de sus necesidades, ¿no?, de su experiencia social, pues bueno, no lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta idea de Miranda Fricker refleja muy bien ese espíritu de la investigación crítica de la clínica jurídica por la justicia social. Y luego, como propuesta, Gemma, si eres tan amable, como propuesta basada en la investigación que se lleva a cabo en la clínica jurídica, ya os digo que es una propuesta un poco naif, un poco ingenua y producto de mi imaginación calenturienta, ¿no? Pero digo, pues bueno, pues ¿por qué no todos los años,
cuando se inaugura el año académico, tan pomposamente, bueno, pues que en todas las facultades de la universidad acudan, ¿no?, cuando se inician, ¿no?, el curso académico, acudan, en ese mismo acto, acuda, cuando esté presente, porque ahora en los actos de inauguración está presente el profesorado, está presente el estudiantado, bueno, pues que acuda el tejido asociativo, que acudan las organizaciones del activismo social, ¿no?, que conocen de primera mano, ¿no?, cuáles son las desigualdades sociales, cuál es la discriminación, cómo se ejercita la violencia en la sociedad, y que la pongan de relieve, ¿no?, en ese acto inaugural, ¿no?, que vengan los testimonios, que se lean, ¿no? Hace poco, no hace falta ir a la izquierda radical, ¿no? Hace poco ha publicado Cáritas, ¿no?, su informe sobre las desigualdades. Bueno, pues eso que muchas veces no se lee, que no lo lee tampoco el profesorado, ¿no?, ni el alumnado, bueno, que se pongan de relieve en ese acto, ¿no?, en qué sociedad vivimos en este sentido, ¿no? Que no se diga, cuando se hable de necesidades sociales o lo que la sociedad necesita, no sean las necesidades del mercado, sino que sean también las necesidades de todos estos sujetos que son excluidos del conocimiento. Luego, que el estudiantado, ¿no?, el alumnado, pues se sitúe también en la rueda de los privilegios, ¿no?, y de las opresiones, o sea, ¿no?, que haya, no vengo aquí yo, no, desde la nada haciendo tabla rasa, no, o sea, yo me tengo que situar también, ¿no?, en mis privilegios y en mis opresiones también, ¿no?, pero bueno, ser consciente, ¿no? Y luego, como interpelación al profesorado también, ¿no?, porque es una vergüenza, yo creo que es una vergüenza, hablo de mi experiencia en la Facultad de Derecho, que en las disciplinas que se imparten no exista prácticamente una revisión, o sea, los programas de las disciplinas se van perpetuando de una manera, yo creo que inaceptable, y bueno, pues como una manera, como una forma de que el profesorado también reflexione, ¿no?, sobre si esas son también necesidades sociales, a ver dentro de sus disciplinas qué respuesta, ¿no?, se da a esas necesidades sociales, ¿no? Y puede parecer que esta propuesta está muy enfocada a la docencia, ¿no?, al profesorado y tal, pero es que para hacer investigación crítica hace falta también docencia o enseñanzas críticas, y hace falta también alumnado crítico, porque todos estos aspectos van de la mano, ¿no? Y hoy por hoy yo creo que en las enseñanzas universitarias no solamente no se promueve ya voy terminando, la investigación crítica o el aprendizaje crítico, sino que se desactiva. Yo no sé de qué tiempo dispongo de tiempo, sí, porque yo voy a contar lo que es una experiencia personal mía, o sea, yo he sido profesora de teoría del derecho en primer curso y he sido profesora de filosofía del derecho en quinto curso, antes del grado, antes de Bolonia, yo daba clase en primero y daba clase en quinto. En primero, el alumnado había un porcentaje que yo lo detectaba, porque además yo le decía, ¿por qué estudias Derecho? O sea, las preguntas a mi alumnado era, ¿por qué estudias Derecho? ¿Qué te parece que es el Derecho? ¿Qué es lo que aspiras? Y ahí sabes, ¿no? O sea, cuando viene el alumnado con conciencia crítica, ¿no?, cuando estudia Derecho porque tiene una aspiración de transformación social, tiene una aspiración de luchar contra las injusticias sociales, etc. Entonces, yo sabía que ese porcentaje estaba en primero, y cuando llegaba a quinto y daba filosofía del derecho, me decían textualmente, Maggie, déjanos de críticas, danos, como hacen en el mercantil, lo digo literalmente, el tocho de apuntes así para que nos los memoricemos, para que los estudiemos, y déjanos de críticas. Entonces, no solamente es que no se cultiva la enseñanza, la educación crítica y la investigación crítica, sino que se desactiva la poca que hay en los primeros cursos, y eso es vergonzoso, ¿no? Y eso se ha aumentado, se ha incrementado a partir
del plan Bolonia, ¿no? y del pensamiento crítico como analítico que decía yo antes, ¿no? Bueno, fijaros que con el plan Bolonia ha desaparecido hasta filosofía del derecho. O sea, ya nuestra área daba teoría del derecho y filosofía del derecho, que era donde más. Bueno, pues las reuniones del profesorado para cambiar el plan de estudio dijeron, va, filosofía del derecho, que es donde se proyectaba el pensamiento crítico, fuera de los planes de estudios. O sea, eso también lo he vivido yo y es una experiencia propia, entonces hablo con conocimiento de causa. ¿No? Entonces, bueno, pues eso, bueno, yo creo que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero quiero sujetarme también al tiempo y quiero sobre todo que si alguien tiene preguntas, pues la clínica pues que las pueda formular. O sea que no me queda más que daros las gracias por vuestra atención. Eskerrik asko, mila esker, y pues a vuestra disposición. Bueno, eskerrik asko, Magui. Como suponíamos y como decíamos al principio, sabíamos que ibas a compartirnos, ¿no?, ideas muy sugerentes, muy provocadoras, pero provocadoras también por lo que nos invitan a pensar en qué institución estamos, cuáles son un poco las tendencias, ¿no?, y los mecanismos por los cuales este pensamiento crítico, el de verdad, ¿no?, el que cuestiona un poco las relaciones de poder, el que trabaja codo a codo, ¿no?, con los agentes sociales, el que combate las injusticias sociales, cómo se ha ido también arrinconando y de alguna manera como por parte del estudiantado también se está, me ha parecido demoledor esto último que has comentado, ¿no?, acerca de cómo el paso por la universidad desactiva esta potencialidad crítica con la que al menos un porcentaje de estudiante, que no sabemos si era muy grande o muy pequeño, pero bueno, con el que al menos venía, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a cuestionar y a pensar muy seriamente en qué institución estamos y de alguna manera nuestro propio papel, en qué medida podemos pues plantear esta investigación crítica, esta docencia crítica, que de nuevo tu ponencia ha ido en absoluta sintonía con lo que llevamos planteando y debatiendo y poniendo en conversación en esta jornada, ¿no? También a la hora de ver cómo esos espacios de docencia, de investigación y de vínculo de universidad con agentes sociales pues realmente pueden ser una fuente de un conocimiento pues, que genere transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todavía, muchas gracias también por intentar... Bueno, es que mi última intervención en público casi me quedé en la mitad de la ponencia y es que claro. Mi relación con el tiempo mi cálculo del tiempo es brutal. Pues bueno, ha sido impecable. Yo de mayor como tú, de verdad. Entonces, pues ahora es vuestro turno y estaremos encantadas de recibir aportes o cuestiones que os haya así despertado esta experiencia, ¿no?, de la clínica jurídica por la justicia social, que es también otra manera de hacer una práctica crítica dentro del espacio universitario, pero con esa universidad que se abre, ¿no?, y que invita. Simplemente una parte que no es Juanjo, espera. Que no es solamente en la universidad, desgraciadamente. El problema es en qué medida, si no hay una práctica crítica y un profesorado y estudiantes y estudiantas críticos, acaba ocurriendo en todo el sistema educativo y en todo tipo de prácticas hegemónicas que plantea, ¿no? Hay una experiencia en otros niveles, en nivel de infantil y primaria, que es como en infantil, cuando le plantean a un estudiante qué puede hacer, me parece que era con una hoja de papel y un imperdible, le salían mil y un maneras de cómo hacer ejercicios y dinámicas y tal, con ese par de cosas. Claro, cuando se iba haciendo la encuesta y se iba pasando año tras año, se iba viendo cómo se iba perdiendo, de tal manera que cuando se llegaba ya a secundaria, al principio de secundaria, me parece que había ya solamente 3 o 4 formas de hacerlo, ¿no?, de cómo dar diversas soluciones a la relación entre esos dos elementos. Con lo cual, lo que dices, el borrado de lo crítico, claro, es un proceso sistemático, con lo cual es una forma de normalización y de esclavización del pensamiento
digamos, normalizado, ¿no? Simplemente, o sea, en la línea de que en realidad necesitamos en todos los espacios afirmar dinámicas críticas y transformadoras, ¿no? Y estimular la creatividad y la diversidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues no, pues... Sí. Yo creo, Maggie, que se necesita también no solamente poner en práctica la educación crítica, ¿no? Sino después tener la valentía de hacer una evaluación conforme a ello. Porque muchas veces yo hace años que ya no hago exámenes, ya, bueno, lo hago de otra manera, y entonces se crea un clima de confianza no solamente entre profesor y estudiante, sino también en lo que estamos haciendo. Y gusta, y hablan, bueno, yo hablo de educación infantil, y cuando están en cuarto, en los minor y demás, de esa manera se sienten tranquilos, participan, se les pide producto, bueno, pero derivado de esa educación crítica, y no el examen que después y tal y cual, porque eso es una hipocresía. Y muchas veces dicen, no, yo estoy aquí también para sacar el título y tal y cual. Entonces tenemos que ser coherentes también con ello. Colgar cosas. Yo nunca he colgado nada. La ropa con las pinzas. O sea, ¿cómo puede haber un sistema donde hay un almacén de apuntes que no han sido explicados? O sea, y ahí van, pues porque es más fácil, o porque esto, porque el otro. Y entonces al final estamos corriendo direcciones contrarias al aprendizaje y a la educación crítica. O sea, estamos simplemente pues dando títulos y todos conformes porque van a salir con una puntuación y demás. Para acabar, yo en bachillerato, en historia había, lo conoceréis, había 20 comentarios de texto. Se lo he comentado a una compañera del Congreso. Yo no los aprendía, nosotros tratábamos los temas de historia y reflexionábamos y demás. Había muchos profesores y profesoras que hacían aprenderse casi de memoria esos comentarios de texto, que eran los después corregían en la selectividad eso. Pues mis estudiantes sacaban 7 y los que se aprendían de memoria los comentarios de texto, que no había habido reflexión histórica, pensamiento histórico, decía, no sé si era Juanjo, no, a la mañana, Nacho, me parece, sí, Nacho. El pensamiento histórico, sí, pero un 7, y los otros un 9 y un 10. Y a la hora de preparar en la última semana, ir donde otros profesores que preparaban taca. Y tú quedaste sin estudiantes. O sea, es cruel. O sea, el sistema... Es terrible. No, es terrible. Yo, mira, el primer texto que yo cuando acabé la carrera entonces empezaba rápidamente a dar clases, una cosa, en fin. Pero yo me acuerdo que el primer texto que empleé y tuve que dar, me acuerdo, a clase, entonces a quinto, al alumnado de quinto que habían sido compañeros míos, no quiero ni pensar aquel año que fue, pero bueno, dije, bueno, pues yo voy a distribuir un texto, que era la ideología y los aparatos ideológicos del Estado de Althusser, imagínate, ¿no? Entonces ahí está clarísimo, los aparatos, la escuela como aparato ideológico del Estado, no la universidad, no, la escuela, ¿no? Como es esto de disciplina, bueno, luego se ha puesto de relieve, bueno, que luego todo el pensamiento postestructuralista, Foucault, etcétera, ¿no? O sea, la disciplina, ¿qué nos vamos a contar, ¿no? Efectivamente, sobre esas dificultades, o sea, es que es una lucha, pues eso, muchas veces de David contra Goliat, ¿no? O sea, de darte muchas veces contra un muro, pero bueno, para eso están también estos espacios de resistencia, ¿no? Y de poner en común. Hola, ¿qué tal? Yo estudio Derecho en la Complu, vengo de Madrid, sí. Y ni siquiera había escuchado, o sea, ni siquiera sé seguro si la Complu tiene esta clínica jurídica de la que hablas. Sí. O sea, porque no nos han hablado durante la carrera. Entonces, yo hablando desde lo personal que hice mi TFG sobre el tratamiento normativo de la igualdad y la violencia de género en el Estado español, se me repetía todo el rato durante mi práctica del TFG que tenía que ser más objetiva, que no me podían... O sea, era todo el rato lo mismo, por no hablar que tuve un tribunal en el que estaba un señor que se llama Ramón Peralta, que fue a saco. Entonces, si ese señor, que es mi profesor, no quiere que tenga pensamiento crítico, o sea, desde la UPV se hacen muchas iniciativas así, pero yo que vengo
de allí veo que no, o sea, allí es como otro mundo completamente distinto. Sobre todo en la Facultad de Derecho. Sí, sí, la Facultad de Derecho, que es un búnker normalmente, es decir, que es, pues, mira, te puedo informar de que este año por primera vez hemos tenido el congreso, los encuentros estatales de clínicas jurídicas, que habrá unas 30 en el Estado, se ha celebrado en Donosti. Lo hemos tenido en Donosti este año. Y por primera vez han asistido 3 profesores jóvenes de la Facultad Complutense. ¿Te acuerdas, Deo? Que en último a los pobres eran in extremis, porque no sabían si iban a obtener financiación, pero eran tres jóvenes, yo diría, con muchas ganas de hacer, pero parece que se empieza a despertar, ¿no? O sea, que hay esperanza en la Complutense. Sí. Amaia, Irantzu. Eskerrik asko, Magi, zure hitzengatik eta ideiengatik ere. Me ha dejado resonando Robinson antes la idea de la fragmentación, ¿no? Sí, perdona un momentito, sí. Es que yo he sido la que le Sí, he pedido es que se abriera porque estaba muy cargado, estaba muy pero cargado, ahora es verdad que no te veía bien. Sí, Sí, hablaba Robinson de la fragmentación, ¿no? De investigación, gestión, docencia, extensión, que en realidad aquí le llamamos transferencia y es como una cosa muy unilateral, ¿no? La universidad transfiere hacia afuera, pero no recibe nada, ¿no? Ya la concepción es muy unilateral, ¿no? Pero es que también nuestra propia práctica en la universidad está muy fragmentada, porque normalmente, bueno, no sé cuál es vuestra experiencia, pero no es tan habitual que investiguemos sobre aquello sobre lo cual somos docentes, ¿no? Porque en la universidad entras y te toca dar esto y lo otro y aquello también y vas rotando, ¿no? Y no siempre hay una conexión, ¿no? Eso hace un poquito más difícil, ¿no? Aunar, conjugar eso que decías para la investigación crítica hay un previo, una condición también de posibilidad que es que haya una docencia crítica. Entonces ahí yo a veces me siento como muy extendida en ese sentido, ¿no? Y luego ya más en clave de consulta, porque también en la universidad, tú lo has dicho, y con el plan Bolonia más intensificado, lo que hacemos es formar a futuros y futuras trabajadoras, ¿no? O sea, para el mercado. Entonces tiene una orientación todo hiperprofesionalizante, ¿no? Y acabamos siendo pues maestras y maestros de técnicas, en mi caso pues en trabajo social, ¿no? Otra gente en otras áreas, etcétera. Entonces esa orientación profesionalizante que también se va reflejando, pienso, en la oferta docente y en, de nuevo, su proceso de fragmentación, ¿no? Porque antes eran, bueno, pues eso, 5 años hablabas tú, de un proceso formativo intenso, completo, ¿no? Bueno, con sus deficiencias también, entonces, pero y luego 4 años más un máster, pero los máster ya son de que hay que partirlos, ya hacemos estructuras modulares y ahora nos ven en la universidad en tromba la idea de las microcredenciales. Entonces, ahora, o sea, yo me siento que somos como, no sé, que soy expendedora de mini cápsulas, de pastillitas y con esto ya vas a tener un título y con esto ya sea un crédito y medio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo os estáis posicionando? Porque esto genera tensión interna también. Hay compas que dicen, entrémosle porque si no nos quedamos fuera y se van a ir a la privada y se van a ir a un sitio peor, ¿no? Entonces, le entramos, no le entramos, la UPV parece que lo abraza y esto, bueno, pues también nos toca en el propio EGOA porque se nos demanda diversificación en la oferta formativa y entonces vamos ahí surfeando una ola. Entonces, por consultarte un poco cómo ves esto y cómo lo estáis manejando en Derecho. Sí, bueno, yo he dicho que hoy venía para ser optimista, no para ser pesimista, es decir, no para poner de relieve todos los obstáculos que a mí me horrorizan. Yo voy a dejar la universidad antes de tiempo. Bueno, antes de tiempo no, o sea, pues, ya tengo tiempo para dejarla, pero digo, no me voy a quedar hasta los 70, poco me falta, pero no voy a quedarme hasta los 70, ni voy a ser emérita, etcétera, porque estoy
saturada, o sea, prefiero hacer, bueno, pues otros canales, ¿no? de proyección de mi conciencia crítica, porque estoy horrorizada, o sea, de eso no quería hablarlo, ¿no? O sea, porque de eso no quería hablar, porque no quería ser pesimista, porque tú lo has dicho, y yo, que doy clase ahora, desde hace 15 años, en el doble grado, de Derecho y ADE, ¿no? Pero es que ahora hay triple grado, o sea, es que es todo que yo, o sea, es que estoy horrorizada, ¿no? O sea, por otra, o sea, dices, pero ¿cómo vamos a hacer a estudiar, ¿no? Una enseñanza crítica, o sea, pero si es que se va a por, no, un título 2, 3, no, porque claro, para competir, o sea, la idea, y yo lo estoy viendo en mi estudiantado, que es magnífico, o sea, yo digo, pero que con unas capacidades impresionantes, pero van a sacar la nota, van a sacar el título, entonces eso es muy deprimente, o sea, para mí es terriblemente deprimente, pero eso no tiene, el estudiantado no tiene la culpa, ¿no? O sea, ¿no? Todo se empuja. Luego, a nivel de profesorado, imagínate, ahora, ¿no? Tú lo has dicho, docencia, investigación y gestión. Pero bueno, es que yo soy una persona, yo no he entrado en la universidad para hacer gestión, es que no hago. Además, me cuesta muchísimo, me cuesta hacer mis cálculos, la aritmética, todo. O sea, yo digo, pero bueno, es que yo no soy, es que ni quiero ser experta en gestión. O sea, yo quiero tener tiempo para estudiar, que es que no tengo tiempo para estudiar, que me voy de la universidad porque no puedo leer lo que me apetece leer, o sea, porque se me acumula el papeleo y los formularios y y contar lo que has hecho y lo que vas a hacer, y mientras cuentas lo que has hecho y lo que vas a hacer, no puedes hacer nada. O sea, entonces, claro, es una impotencia, entonces, pues, ¿qué voy a contar, no? O sea, pero no quiero que mi discurso sea deprimente, quiero que sea optimista. Bueno, pero el pequeño espacio de terapia también es necesario, porque ahí retomamos energías. Claro, no, y por eso digo, este tipo de espacios pues son los que de alguna manera permiten el optimismo, ¿no? Permiten el optimismo, este tipo de espacio, y que yo creo que se pueden hacer más, ¿no? Y se pueden crear más redes, y se pueden, por lo que yo comentaba antes, no somos, eso es muy importante para el optimismo, es importante no sentirse aislada o aislado o solo, no, sino ver que hay bastante o mucha gente, ¿no?, que está haciendo investigación crítica, ¿no?, y que quiere salir, ¿no?, de lo que es la investigación particular, la que hacemos en los despachos, ¿no?, que quiere tener la proyección. Yo creo que eso, y hacer redes, y eso es una manera también de combatir al sistema y protestar, o sea, porque yo me paso la vida protestando. Otra cosa es que no llegue a buen puerto, o sea, que nadie tal, ¿no? Pero bueno, o sea, que no nos calle en la voz, ¿no?, por lo menos eso. Bueno, yo creo que nos quedamos un poco con esta última idea, ¿no? Al fin y al cabo, una cuestión que es inherente también al pensamiento crítico y a la acción crítica es combatir la ingenuidad, ¿no? Y combatir la ingenuidad conecta con esa lucidez del dolor también, ¿no? De ver dónde estamos y bueno, y cómo siguen operando los mecanismos de la hegemonía. Necesitamos conocerlo porque solamente en la medida en que lo conozcamos vamos a estar en mejores condiciones de intentar bueno, pues plantear otro tipo de escenarios, ¿no? Pero una vez que nos posicionamos ahí, que hemos tenido el pequeño espacio de terapia que es necesario y que hay que ponerlo sobre la mesa también, porque es donde estamos y donde estamos viviendo, sí que nos quedamos con esta otra, bueno, con todo esta perspectiva más crítica, más ilusionante, más esperanzadora, aquella que nos permite tejer, articularnos, encontrarnos y sentir que efectivamente no estamos solas. Y es verdad, no estamos solas. Y se están llevando a cabo muchos trabajos y muchas experiencias de investigación crítica, universidad otra y transformación social, ¿no? Y ahí pues nos encontramos, así claro. Es que ricasco, Maggie, tabatez ere, zuei, es que ricasco benetan.